Muy buenas tardes, muy buenas noches, amados hermanos y amados amigos. Una vez más estamos por este medio con cada uno para poder estar hablando de la bendita palabra de Dios. Quiero enviar un saludo a cada uno. Saludo a cada uno de mis hermanos, aquellos que siempre siguen este medio, siempre siguen lo que son nuestras enseñanzas, las enseñanzas que con la ayuda de Dios realizamos por este medio, por esta página llamada Verdades Eternas en Cristo. Que Dios los bendiga y Dios bendiga también a todos aquellos que se van a conectar, que van a compartir cada uno de nuestros mensajes. Hoy vamos a estar hablando de un tema, del tema que hemos venido hablando, de lo que es los 5 ministerios dados por Dios a la iglesia. Vamos a estar hablando específicamente de lo que es el pastor o maestro. El pastor está entre los 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia. Lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 11, que dice que a uno los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, dice la Biblia, el cuerpo de Cristo. Pero hoy vamos a estar hablando de este tema, el tema del pastor, lo que es ese ministerio tan importante que Dios ha dejado a la iglesia, el pastorado, esos líderes que están a cargo de las congregaciones, de las iglesias, que están pastoreando la iglesia del Señor. Cuando Jesucristo, digamos, se le presentó al apóstol Pedro, después que Pedro lo había negado, le dijo: Pedro, ¿me amas? Y el apóstol Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesucristo le dijo: apacienta mis ovejas, llamándolo a que fuera un pastor de la grey de Dios, un pastor de las ovejas del Señor, de la iglesia. En la escritura, en la estructura gramatical de Efesios capítulo 4 versículo 11, el término maestro no tiene un artículo definido como lo tienen todos los términos precedentes, porque cuando en la Biblia se refiere a pastores y maestros, se está hablando también que un pastor puede ser un maestro, pero muchas veces un maestro no puede ser un pastor. Vamos a explicar eso. Entonces maestro se une con pastor. Esto no significa que los términos sean intercambiables. Pueden haber maestros que no son pastores, pero no pueden haber pastores que no sean maestros. ¿Por qué? La Biblia habla en Hechos capítulo 20, versículo 28 y 30, que todos los pastores pueden ser maestros, porque el pastor es aquel que enseña a la iglesia. Pastor es aquel que guía el rebaño, que guía al pueblo, que guía a las ovejas, a los cristianos que están en la iglesia. Y para guiar a las ovejas, para guiar al pueblo, es necesario que el pastor sea maestro. Es necesario que el pastor sea una persona idónea para poder enseñar, para poder predicar, para poder guiar, para poder enseñarle la palabra de Dios a las ovejas, a la iglesia, al pueblo.
Entonces un pastor sí puede ser un maestro, y es un maestro de la palabra de Dios al pueblo. En la iglesia donde había varios ancianos, algunos pueden haber tenido el ministerio de liderazgo no siendo maestros, como la Biblia habla en Tito capítulo 5 versículo 17. Pero el verdadero pastor era un maestro. El verdadero pastor es aquel maestro que enseña la palabra, que guía y dirige por medio de la palabra y por medio del Espíritu. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar esa palabra de Dios. Primera de Tito capítulo 5 versículo 17. Una de las cualidades necesarias para un obispo, la Biblia dice, obispo también se refiere, cuando la Biblia habla de obispo, también se refiere a pastor o anciano. Una de las cualidades necesarias era que fuera apto para enseñar. Tito capítulo 3 versículo 2, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24, dice que el anciano, que el obispo sea apto para enseñar, que hable la palabra de verdad, que hable esa palabra de Dios. Un verdadero pastor entonces tendrá el carisma para enseñar. Romanos capítulo 12 versículo 7 y Primera de Corintios capítulo 12 versículo 28. El verdadero pastor es aquel que tiene ese carisma para enseñar. La palabra pastor, o sea, viene del griego pogmen y es usada para referirse al líder de una iglesia local. Se halla solo una vez en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4 versículo 11. Sin embargo, la figura de la iglesia como un rebaño, o sea, podmen, y de la obra del líder espiritual de la iglesia como pastores, el rebaño de Dios, se halla varias veces en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, y en Hechos capítulo 20, versículo 28, y Primera de Pedro capítulo 5, versículo 14. El concepto de Israel como el rebaño de Dios y de Jehová como su pastor es común en el Antiguo Testamento. Hay referencias bíblicas de la palabra de Dios en Salmo capítulo 23, versículo 4, y en Salmo capítulo 80, versículo 1, Isaías 40, versículo 11, Jeremías 23, 4, Jeremías 25, 34, Ezequiel capítulo 34, Zacarías versículo 11. Muchas referencias escriturales de la Biblia que hablan del verdadero pastor de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús usa la figura del pastor y las ovejas en Juan capítulo 10, donde se llama a sí mismo el buen pastor. Sabemos que el modelo de pastor es Jesucristo mismo. Jesucristo, él dijo, yo soy el buen pastor. Además del título buen pastor, Jesús también es llamado el gran pastor en Hebreos capítulo 13, versículo 20. O sea, el príncipe de los pastores es Jesucristo, el que está arriba, el que está por encima de todo, es Jesucristo, el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4. Y es el pastor dócil, Isaías 40:11. Los pastores de las iglesias son pastores delegados
que sirven bajo el príncipe de los pastores, que es Jesucristo mismo. Cuando un pastor está bajo la cobertura de lo que es otro pastor, o sea, bajo la cobertura de un ministerio, no es que el otro pastor sea más que el pastor. El pastor, digamos, la cobertura del pastor es Jesucristo mismo. Jesucristo es el príncipe, dice la Biblia, de los pastores. Aquel que ha dejado su presencia, aquel que ha dejado su espíritu, el Espíritu Santo, para que sea la luz, para que sea la guía del pastor, para que el pastor pueda dirigir al rebaño, a la iglesia. Ha dejado su palabra, la palabra de la Biblia. Y por eso es que el pastor es maestro también. Y es aquel que enseña esa verdadera palabra. El hecho de que la enseñanza es el objetivo principal de la gran comisión, como fue expresado por Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20, muestra la importancia del ministerio docente del pastor. El libro de Hechos refuerza esta observación. Y todos los días en el templo, dice la Biblia, y todas las cosas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice que todos los días los apóstoles enseñaban, no cesaban de enseñar la palabra de Dios. Ese es el llamado, digamos, específico del pastor. El pastor es aquel que todas las veces que el pastor se para en el púlpito es para enseñar a la iglesia, al pueblo, es para predicar la palabra de Dios. La Biblia dice que los primeros pastores, o sea, los apóstoles, todos los días no cesaban de enseñar la palabra de Dios. Hechos 5:42. Hay otras referencias bíblicas en Hechos 11:26, Hechos 13:1, Hechos 15:35, Hechos 20:20, Hechos 28:31 y Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17 y Colosenses capítulo 3, versículo 16 y Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Debido a la importancia, no es sorprendente que uno de los dones espirituales del Espíritu Santo es la capacitación para enseñar. El pastor es aquel que tiene uno de estos dones espirituales. Enseñar. El pastor es aquel que también Dios le ha otorgado diferentes dones, porque es capacitado para poder enseñar, para poder guiar, para poder dirigir, para poder aconsejar. O sea, tiene diferentes dones. No quiero decir que el pastor, digamos, pueda tener todos los dones. Hay pastores que, digamos, no tienen todos los dones, pero sí muchos dones espirituales que Dios les ha dado al pastor, porque es aquel líder, aquel hombre que Dios ha puesto para dirigir a su rebaño, a su iglesia. El profeta inspiraba y exhortaba, consolaba y motivaba a la iglesia. El maestro instruía a la iglesia en sana doctrina, guardando al rebaño de falsos maestros y sus enseñanzas destructivas. El pastor es maestro, aquel que enseña la verdadera palabra, que dirige, que guía al pueblo, que evita que el pueblo se pueda extraviar por falsas enseñanzas, falsas llamadas teologías o llamadas, digamos, filosofías humanas. El pastor es aquel que está pendiente de lo que está, digamos, predicando, de la doctrina genuina que se está enseñando en la iglesia.
El maestro instruía a la iglesia en sana doctrina, guardando el rebaño de falsos maestros y sus enseñanzas. La iglesia en Antioquía disfrutaba de un ministerio balanceado por profetas y maestros que administraban la exhortación, el evangelismo y la enseñanza ungida. Algunos han concluido que el carisma de una palabra de sabiduría era el don del profeta y que la cooperación de la palabra de ciencia era el don de maestro. El apóstol Juan se refiere a la unción disfrutada por verdaderos maestros al decir: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Está hablando de la unción del Espíritu Santo, del conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Juan capítulo 2, versículo 20. Hay la tendencia de pensar que el profeta habla sobrenaturalmente y que el maestro imparte los hallazgos de una escuela meramente natural. La diferencia no es entre lo sobrenatural y lo natural. La diferencia entre los dos es una diferencia en la manera por la cual el Espíritu Santo opera en los dos dones ministeriales. Sobre el maestro es más medida, operando para iluminar la palabra de verdad y dar habilidad para comunicar correctamente. Para cada ministerio en el cuerpo de Cristo hay un carisma espiritual. Por eso es que los ministerios que ha dado Dios, los 5 ministerios, muchos llamados por Dios, puede ser un pastor que tiene no solo un ministerio, puede tener el ministerio de pastor, maestro, profeta, evangelista, pero Dios es el que reparte, dice la Biblia, con liberalidad los dones, lo que son también los ministerios, y todos estamos llamados a trabajar en los caminos del Señor, porque a todos Dios los ha dado dones y talentos para servir a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos y amados amigos. Espero que esta corta enseñanza nos ayude a poder ir conociendo un poco más de la palabra de Dios, seguir adelante en los caminos del Señor y poder servir a Dios, donde Dios nos ponga, donde Dios nos llame, donde el Espíritu Santo y Dios mismo nos capacite para poder servir en los caminos del Señor. Muchas bendiciones a cada uno. Comparte con tus amigos. No te olvides de poder darle me gusta a nuestra página para poder ir creciendo en esta página y para poder ir expandiendo la palabra de Dios a todos los que necesitan esta palabra hoy en día. Que Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos.